El domingo de ayer se han notificado 2.440 casos, pero sí que es cierto que, como sabemos todos, si contabilizamos los retrasos, en estos últimos 3 días ha habido alrededor de 8.000 casos nuevos cada día, los días previos a la fecha. El 19 de septiembre de 2021, el paraje de Cabeza de Vaca, en La Palma, escondía una catastrófica sorpresa. A las 3:13 de la tarde, comenzaba la erupción que había venido avisando el enjambre sísmico que tuvo lugar en la isla durante la semana anterior. Se sucedieron miles de pequeños terremotos que terminaron provocando la erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja, en el sur de la isla. La Dana ha azotado Valencia, convirtiéndose en uno de los episodios meteorológicos más devastadores de su historia reciente. Las inundaciones provocadas por precipitaciones que superaron los 400 litros en amplios municipios han causado daños materiales incalculables y lamentablemente la pérdida de 51 Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes el sureste de la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, donde las autoridades ordenaron evacuaciones en zonas costeras tras dar la alerta por tsunami. El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local, según indica el Servicio Geológico de Estados Unidos. Lo que desde hace semanas decíamos que estaba a punto de pasar, ha pasado finalmente esta madrugada. Rusia ha atacado a Ucrania. Con otra de las noticias del día, por primera vez desde que comenzó la guerra de Ucrania, Polonia ha derribado drones rusos que habían entrado en su espacio aéreo, una agresión sin precedentes a un país de la OTAN que ha puesto en alerta máxima al país. Y el primer ministro Donald Tusk advierte: estamos en la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Israel aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás. Dicho acuerdo de paz conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del ejército de Israel. Por último, vamos a mirar a más noticias en torno a la NASA en estos días, en estas semanas en las que se habla sobre el 3i Atlas, sobre si emitió o no la señal WOW en 1977. Hay nuevas imágenes publicadas en los últimos días, en las últimas horas, por parte de la NASA sobre este cometa, también en un momento en el que hay debate sobre su origen. Especialistas de la NASA han publicado nuevas imágenes que corresponderían al cuerpo interestelar conocido con el nombre de 3i Atlas, captadas por la cámara de navegación de rover marciano Perseverance el pasado 4 de octubre. En el momento de fotografiarlo, el cuerpo celeste se encontraba aproximadamente a 38 kilómetros de Marte. Las imágenes... Las noticias del telediario. No sé si... Yo me imagino que todos hemos escuchado alguna de estas noticias o casi todas las noticias. Esto está ocurriendo hoy en día. Pero hace ya años que nuestro Señor Jesucristo ya nos dijo todo esto. Nos dijo todo lo que iba a pasar antes que Él regresase. Nos dio una cantidad de señales que nosotros la estamos viendo y no nos estamos dando cuenta de por qué están ocurriendo estas cosas. Y son señales
de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy, muy, muy cerca. Pero yo no voy a entrar en las señales. Podéis estar pensando, nos va a hablar, nos va a decir las señales de que esto que está ocurriendo en Israel, que está ocurriendo en los terremotos, todo lo demás, el que ocurrió, el COVID, todo esto, nos va a hablar de esas señales para que estemos preparados. No voy a hablar de eso. Sí voy a hablar de este texto, porque llevo 2 semanas o más con una palabra que hay en este texto. He escuchado hablar poco de ella, desde los púlpitos. Pero sin embargo, en muchas conversaciones sale esta palabra. Y me gustaría intentar explicar un poquito, porque es muy difícil de explicar, porque no solamente ocurre en las personas que no tienen a Cristo, es que a nosotros, los que tenemos a Cristo, también nos afecta. Y yo muchas veces digo, no, a mí cuando me la dicen yo digo, yo ahí me libro porque Cristo me salvó y yo me libro. Pero después de investigar un poquito sobre esa palabra, puedo decir que no, que yo también. Eso. Y es la palabra, el texto dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ya las hemos estado viendo. La angustia sobrecogerá a las naciones y estarán subidas en perplejidad a causa del bramido del mar y de las olas. También lo hemos visto. El tsunami, los terremotos, la guerra, todo esto. Dice que habrá una angustia que el hombre estará perplejo, no sabrá qué es lo que ocurre. Y dice, los hombres se desmayarán de miedo y ansiedad por todo lo que se les viene encima, pues hasta los poderes celestes se estremecerán. El miedo. ¿Conocéis el miedo? Yo me hice esa pregunta. ¿Qué es el miedo? A mí cuando me ponen algo así, sobre todo estos textos, que va a venir, que todo esto está ocurriendo, y yo digo, yo no tengo miedo. Yo soy hijo de Dios, yo no tengo miedo, porque yo no voy a pasar esto, yo no voy a estar aquí, el Señor me va a llevar antes, el miedo, y yo he dicho que, muchas veces he dicho que yo no tengo miedo, y es verdad, en un sentido es cierto, ¿no? Los hijos de Dios, nosotros no tenemos que tener miedo, pero la realidad es que tenemos miedo. La realidad, y ahora lo vamos a ver, la realidad, y yo lo he visto, es que, entre comillas, es mentira. Nosotros también padecemos el miedo, igual que padecemos todas estas señales de lo que viene, del meteorito que viene desde hace tiempo por ahí, que no se habla, pero ya está volviendo a hablar, de la guerra, de todo lo demás. Nosotros los creyentes también sufrimos el miedo. Y voy a intentar describir un poquito el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, según la RAE, es una emoción natural y universal que se experimenta ante una situación o estímulo que se percibe como peligroso, amenazante o desconocido. El miedo puede ser una respuesta adaptativa. O sea que el miedo adaptativa quiere decir que ante una situación el miedo nos hace que nos adaptemos a esa situación. Dice, una respuesta adaptativa que ayuda a proteger a las personas de daños potenciales. O sea, que el miedo está. ¿Quién no ha pasado miedo alguna vez o no está pasando alguna circunstancia de miedo? En miedo hay 3 tipos de miedo. Y seguro que alguno de ellos lo hemos pasado,
lo pasaremos y es bueno que tengamos miedo ante esas situaciones porque nos ayudan a escapar de esos momentos que pueden ser dañinos para nosotros. Voy a describir los 3 miedos, ¿vale? Está el miedo racional. Es aquel que se basa en una amenaza real y objetiva, como el miedo a un animal peligroso. Ese es el miedo normal, para que lo entendamos. El miedo bueno, vamos a calificarlo. Es el miedo bueno, porque claro, si tú ves que viene, en este caso yo te pongo el ejemplo del animal, yo veo que viene un león para mí, o viene un jabalí, o viene un perro que me va a comer, lo primero que me entra, ¿qué es lo que me entra? Miedo. Y eso me hace reaccionar a que salga pitando, a que me esconda o a que haga algo, porque yo ante esa situación real, que la tengo delante mía, estamos provistos de ese sentimiento de miedo que nos hace que reaccionemos para que no nos pase lo que estamos viniendo, lo que viene hacia nosotros y además que es real, que es tangible. Después tenemos el miedo irracional. Este sí que es malo. El miedo irracional yo le digo el miedo malo. El miedo que nos hace daño y que aunque somos difíciles o no queremos reconocerlo, está ahí. Está ahí y muchas veces caemos nosotros también. El miedo irracional es aquel que se basa en una amenaza percibida, que no es real, que no la vemos, que no es real o es exagerada. O sea, ese es el miedo a lo porvenir. Lo que nos puede pasar antes de que pase. El miedo irracional es ese miedo que no entendemos, que no lo vemos, ¿por qué no? Pero ya, antes de que llegue, antes ya estamos pensando en lo que nos va a ocurrir o en lo que nos puede ocurrir. Hay, cada uno de nosotros, yo creo que sabemos qué es miedo. Puede ser un miedo a una cosa muy simple, ¿vale? Decimos, yo qué sé, quiero dejar el tabaco, vamos a poner, ¿vale? Vamos a poner el tabaco, porque es una cosa sencillita, ¿vale? Entonces, es que si dejo el tabaco, ¿qué es lo que me va a pasar? Es que si dejo el tabaco, con lo bien que estoy, mira que me va a pasar esto. O el miedo a cuando nos hacemos una prueba médica, que no digo que nos preocupemos, es verdad que nos tenemos que... Una prueba médica, ¿no? Y antes de que nos den el resultado, ya estamos con el miedo. Hay que ver si me dicen que tengo esto, hay que ver que esto que me duele aquí, porque esto va a ser esto, y ya no estamos anticipando a lo que va a venir. Este miedo es muy peligroso, este miedo es muy malo, este es el miedo más malo que podemos tener, porque es un miedo que no es real, que no lo tocamos, pero lo sentimos. Y además este miedo es muy fuerte. Este miedo nos puede hacer caer en una situación tremenda. Uno de los efectos de este miedo es ansiedad, angustia, depresión, miedo mental, miedo que nosotros no lo entendemos. Y vuelvo a decir una cosa, los creyentes no estamos exentos de padecer este miedo. Y lo padecemos. Este miedo es muy malo. Este miedo no... Igual que el miedo real, el miedo bueno, para que lo entendamos, lo podemos... Salgo pitando y punto, ya me quito del medio. Y el bicho que siga para adelante. No, este miedo es... Lo tenemos en la cabeza, no sabemos, no podemos controlarlo, no sabemos controlarlo. Gracias a Dios, yo no digo que no, los médicos nos pueden ayudar porque muchas veces toda la ansiedad, la depresión y todo es falta de vitaminas.
no digo que no hagamos, hay que hacer caso a los médicos también, pero este miedo no lo podemos controlar por nosotros. Ese es el miedo cuando vemos todo esto que hemos visto. No es miedo al médico este que salió con el COVID. Se lo podemos evitar, quitándolo del medio. Pero el miedo a esa situación, el miedo este que nos entra de saber. Yo cuando ayer o antes de ayer vi la noticia del meteorito ese, digo, ¿esto qué es lo que es? Y hace ya años que ya lo están viniendo a venir y ya están empezando a soltarlo. Y ya habrá más de uno que ya está pensando, es que va a venir esto y me va a coger y aquí ya no hay escapatoria, o el miedo a una guerra, un miedo que los drones que están viniendo, que vamos a entrar en una guerra, ya en nuestra cabeza empieza a darle vuelta. Y algunos pues pasamos, pero otros es tan fuerte que lo hacen entrar en una depresión, en una circunstancia. Qué malo es este miedo, de verdad, qué malo es este miedo. Y la fobia es el otro tipo de miedo. La fobia, ¿sabéis qué es una fobia? Una fobia es un miedo, este miedo es intenso, persistente, pero este miedo es hacia un objeto, a una situación o una actividad específica, ¿vale? Este miedo se da. Hay personas que son incapaces de salir a andar a la calle solo. Hay diferentes fobias, hay situaciones, un miedo que a una situación que a mí me puede parecer normal, esta persona es incapaz de hacerlo. También se da. Y también se da en el creyente. También se da en el creyente. El miedo es una sensación que no podemos controlar. Los efectos del miedo pueden ser físicos, que son el miedo natural, ¿vale? Pueden ser taquicardia, sudoración, temblores, tensión muscular ante una situación del bicho que viene a meternos mordiscos, pues nos pueden entrar estas cosas. Después está el miedo, los efectos del miedo irracional. Estos son emocionales. Estos son muy difíciles de controlar. Estos producen ansiedad, angustia, pánico y depresión. Ante este miedo irracional a lo que no vemos, a lo que no tenemos, no somos capaces de distinguirlo, de saber qué voy a hacer, y de buena primera nos causa pues ansiedad. Esa ansiedad, ¿verdad? Que a veces no sabemos por qué. Mira, os voy a contar una cosa de esta noche. Anoche yo le pedí al Señor, digo, de lo que yo quiero hablar, quiero saber de qué estoy hablando. Yo no suelo soñar, o me despierto y no tengo para explicar. El Señor pues me da paz en el dormir. Oye, pero esta noche he pasado una ansiedad tremenda. Y ahora me diré, ¿a qué? ¿Sabéis cuál ha sido la ansiedad? Que a algunos de ustedes os parecerá una tontería, pero yo me he pasado toda la noche con una ansiedad tremenda porque era incapaz de entrar por la puerta de la iglesia para dar el mensaje. Resulta que iba a venir a dar el mensaje y estaba liado con una obra que yo me había puesto ahí, será con la rampa esta dichosa y con todo, y estaba con la obra y yo quería entrar y no podía entrar y tenía una ansiedad porque no podía pasar de la puerta y yo sabía que tenía que hacer algo y no podía. Después de eso logré pasar, pero no podía entrar por una angustia, una ansiedad, que yo en el mismo sueño decía, qué ansiedad más grande, que no puedo. Y ese es el miedo irracional. Mi mente estaba ahí dándole vuelta a una cosa que no era real. ¿Me entendéis? No era real, pero eso que estaba alrededor de mi cabeza, que no era real, que para algunos de ustedes puede parecer una chorrada, una tontería, para mí en esos momentos, qué ansiedad tenía.
Estaba que no podía, por más que pedía ayuda para entrar, no podía. Estaba una ansiedad que me comía. El Señor contestó mi oración. Me ha hecho ver esta noche que todos podemos pasar por ansiedad. Y que hay circunstancias de nuestra vida para nosotros que nos pueden hacer caer en una ansiedad. El miedo también nos puede afectar nuestra conducta, con un comportamiento para intentar huir de lo que nos rodea. Pero claro, ¿a qué viene esto del miedo? Es que ¿tiene que ver algo el miedo con la muerte? Yo me hago esta pregunta. ¿Tiene que ver algo el miedo con la muerte? Yo creo que tiene que ver mucho, mucho con la muerte. Voy a intentar describir ahora lo que es la muerte. Decía en Isaías 25:8, referente a Cristo, destruirá a la muerte para siempre. Enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es, en palabras para que lo entendamos, una separación completa. En el caso físico, el final de una vida. La muerte es una separación completa. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que le dijo, salió Dios y dijo, Adán, Adán, no lo veía por ningún lado. Y dice, ¿dónde está? ¿Y qué es lo que contestó Adán? Te escuché y tuve ¿qué? Miedo. Porque habían pecado y ya sabía que había una separación de Dios. La muerte es una separación completa y puede haber dos tipos de muerte. La muerte física, que es la separación o final de la vida del cuerpo. ¿Cuándo morimos? Físicamente, cuando nuestra vida se va del cuerpo. El cuerpo se queda sin vida. Hay una separación de la vida que Dios nos dio del cuerpo. Y por lo tanto el cuerpo se muere, vuelve a la tierra, se pudre, desaparece. ¿Por qué? Porque la vida se ha separado del cuerpo. Esa es la muerte física. Y ahora tenemos la muerte espiritual. Esta ya es más complicadilla. Esta ya es más difícil. Es una separación completa del espíritu humano, del espíritu y de Dios. De esta muerte no podemos saber mucho mientras vivimos. Mientras vivimos no somos capaces, aunque Dios nos da unas pinceladas, nos explica y podemos ver algo, nosotros los que somos espirituales, una separación de nuestro espíritu con Dios. Pero esta muerte, esta separación, sí nos condiciona nuestro andar y nuestro vivir diario. La muerte espiritual sí nos condiciona nuestra forma de vivir. ¿Cómo? Con el miedo irracional. ¿Por qué? Porque el miedo irracional nos da miedo a lo que nos puede pasar antes de que ocurra algo que no es real, algo que no vemos, algo espiritual, algo que está ahí, que nosotros no vemos. Y eso nos lo trae la muerte espiritual. Ese miedo a lo que nos puede ocurrir antes de que nos ocurra, ya nosotros somos capaces de verlo. Nosotros, antes que nada, somos capaces de ver lo que nos va a ocurrir y ya empezamos a comernos. Eso es cuando morimos espiritualmente. Este miedo produce ansiedad, angustia, depresión mental,
afectándonos a la misma vez a lo físico. El miedo espiritual nos afecta a lo físico. Porque cuando tenemos ansiedad nos afecta a nuestro físico, ¿es verdad o es mentira? Cuando tenemos depresión nos afecta a nuestro físico, nos afecta en nuestro vivir diario, porque no somos capaces de comprender y nos encerramos a nosotros mismos. Cuando tenemos ese miedo irracional, estamos metidos en tal buero que somos incapaces, no salimos, no tenemos ganas de comer, Qué malo es la ansiedad, qué mala es la depresión. ¿Cuántos casos de depresión? ¿Se fijáis todas las señales que habían salido? Pero hoy en día, ayer o antes de ayer fue el día de la enfermedad mental. ¿Qué causa es la enfermedad mental? Nuestro miedo irracional, nuestro miedo a lo que no vemos. Y eso nos afecta a nosotros y de verdad debemos de estar muy pendientes al miedo. Si es verdad que nosotros hemos vencido al miedo y a la muerte porque estamos en Cristo. Si eso es verdad y lo dice la palabra de Dios, entonces ¿por qué tengo miedo? Si eso es verdad, ¿por qué tengo miedo? ¿No os habéis preguntado nunca eso? Oye, yo que estoy en Cristo, yo que voy todos los domingos a la iglesia, oye, yo que, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Entonces, ¿por qué tengo miedo? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque no este es el tema. Pero hay un versículo que sí nos puede dar una pincelada, dicho por el propio Jesús, que nos puede ayudar a vencer ese miedo y a contestarnos a esta pregunta. ¿Por qué tengo miedo? Si Cristo ya venció en la cruz, ¿por qué tengo miedo? Y siempre, cuando nos ocurre algo, cuando llevamos un tiempo, ay, sí, es que estoy muy mal, es que no puedo salir, es que no puedo hacer, pero yo sé que el Señor va a sacarme de donde estoy. Pero yo no hago nada por salir. No ya físicamente, sino espiritualmente. Muchas veces todo se lo dejamos al Señor y es verdad que Él puede, si quiere lo hace, pero nosotros sí tenemos que hacer. Y aquí este versículo da una pequeña pincelada que la voy a dejar y esto ya será tema para otro mensaje o bien si queréis después preguntar, preguntáis. Dice en Juan 8:51, fiarse. Os aseguro que quien guarda mi palabra nunca morirá. O yo pondría, en este caso, nunca tendrá miedo. Si esto es verdad, si esto es una promesa que el mismo Jesús me hizo, aquí falla algo. ¿Quién falla? ¿Jesús? No. Cuando Jesús promete y cuando Dios promete y dice esto es esto. Y si dice no, no es. Pero ¿se habéis fijado en la palabra? ¿Alguien es capaz de decirme la palabra? En alguien que se atreva. Guarda. Guarda. No estoy diciendo hace. No es que hagamos, no. Guarda. Guardar significa que leemos la palabra de Dios, que estamos en comunión con Él, que oramos, que nuestra vida está queriendo servir, honrar, escuchando lo que Él dice cuando leemos,
Pero no solamente la leemos o yo soy, no, es que guardo lo que el Señor me dice. Una de las formas de vencer al miedo es cuando leemos, porque la palabra de Dios nos dice qué podemos hacer para vencer al miedo que ya venció Cristo en la cruz. Pero nos dice qué podemos hacer. Y el secreto está en guardarlo, porque si nosotros leemos y guardamos nuestra comunión con el Señor en oración y en la lectura, eso en el momento difícil, en el momento que el miedo irracional quiere atacarnos, se nos vendrá, porque el Espíritu Santo nos pondrá en la palabra de Dios que dice, no te preocupes que yo estoy contigo y te voy a sacar de aquí. Porque yo ya vencí en la cruz a la muerte y al miedo. Yo me preguntaba cuando leía todo esto, decía, ¿cómo es posible los cristianos del primer siglo cuando iban al circo romano que sabían que lo iban a matar? No tenían miedo. Porque ellos habían escuchado que su Señor le había dicho, no temáis porque vais a estar conmigo. Yo he vencido a la muerte y al miedo en la cruz. Y ellos, aunque veían el miedo real, lo que venía, veían al león, veían que lo iban a crucificar, veían que lo iban a quemar, ellos sabían y tenían en su corazón que el Señor estaba con ellos. Pero ¿cómo elimino yo el miedo irracional o malo en mi vida? ¿Cómo eliminamos nosotros el miedo irracional en nuestra vida? Yo no puedo. Cuando me viene y me ataca ese miedo irracional, si no estamos fuertes en el Señor, si no guardamos su palabra, no podemos vencerlo y nos vence Él a nosotros. La buena noticia, que también hay una buena noticia, que aunque nosotros no podemos, Cristo ya lo venció en la cruz. La buena noticia es que aunque nosotros no podemos, sí podemos en Cristo. Porque Él sí venció a la muerte y al miedo en la cruz. Oh muerte, tu aguijón, ¿dónde está? Con Cristo no, porque Él en la cruz venció a la muerte. Venció porque resucitó y nos dio y cogió vida otra vez y nos dio vida a nosotros también. Nosotros estábamos muertos, estábamos bajo la muerte, pero Él con el perdón y lo que hizo en la cruz nos dio vida otra vez. Y es una vida que no tenemos que tener miedo. Dice Juan 11, 25, 26. Con esto voy a ir terminando. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, ¿crees esto? Hermano, el miedo ha sido vencido. Podemos vencerlo, porque Cristo lo venció en la cruz. Bueno, Manuel, perdona. Siéntate. No sería justo que os dejase
como tal vez os he dejado. No es justo que solamente utilice unas palabras de nuestro Señor referente al miedo. No es justo, yo lo pensaba para mí, no es justo que me quede, sí es verdad que Cristo, pero ¿y yo qué hago? No es justo que nuestro Señor nos diga no tener miedo y que yo esté diciendo que a pesar de que venció en la cruz, tenemos miedo. ¿Es justo? Algunos habéis quedado así. Ya termina. Primero se había asombrado que haya terminado tan rápido, creo yo, vamos. Pero, bueno, ¿y qué? ¿Y qué hago yo ahora? Si tú te vas ahora y me dices que Cristo venció en la cruz al miedo, pero me estás diciendo a la misma vez que aún los creyentes hoy en día pasamos miedo, ¿qué tengo yo que hacer? ¿No puedo hacer nada? Oh, qué bueno es el Señor, que nunca nos dicen las cosas a medias. Qué bueno es, que aunque me ha advertido, yo pensaba, digo, qué bueno es el Señor, que me ha advertido del miedo, me ha enseñado esta faceta que yo no veía por mí mismo y el saber que sí, que venció a la muerte y por lo tanto venció al miedo para que yo no tenga miedo. Y ahora estoy diciendo, pero pues, me estás diciendo que bueno, vale, que sí, que todo esto está muy bien, pero que yo voy a seguir pasando miedo. El Señor siempre da una salida y siempre dice, tira por aquí porque yo voy a hacer, a decir, a quitar, a poner, a lo que sea. Qué versículo más bonito el que viene ahora. ¿Sabéis qué es lo contrario al miedo? ¿Lo qué? Valentía, vale. Tener paz. Lo contrario al miedo es la paz. ¿Sabéis qué significa? Bueno, vamos a leer el versículo primero. Fíjate lo que el Señor dijo después de intentar explicarle a sus discípulos y a la gente el tema del miedo y de todo lo demás. Y dice el Señor, Juan 14, 27. La paz os dejo. Pero si me acabas de decir, David, que aunque tengo a Cristo, el miedo está aquí. ¿Qué ve que dice el Señor? No equivocaros. La paz, eso no sale de mi boca. Sale de la boca de Dios, de la boca de Cristo que venció y que sabía que iba a morir, que iba a vencer y que iba quitando el miedo incluso. Y dice, la paz os dejo, mi paz os la doy. Yo os la doy no como el mundo la da. ¿Habéis visto al final del vídeo? El Netanyahu. Hemos firmado la paz, hemos estado de guerra, ya está la paz otra vez aquí. Y dice el Señor Jesús, yo os la doy no como el mundo la da. Y ahora dice, no se angustie vuestro corazón, ni tengáis ¿qué? Miedo. Oh, y el Señor, qué bueno es con nosotros, que dice, que te voy a liberar de la muerte y te voy a dar vida, pero te voy a dar algo más, te voy a dar paz. ¿Sabéis qué significa paz? Muy corto. La paz es lo contrario al miedo. Es un estado de tranquilidad, armonía y ausencia de conflicto o violencia. Lo contrario completamente al miedo. El miedo es ansiedad, es preocupación. Y aquí dice, no, te voy a dar la paz. Y la paz que yo te voy a dar no te la da nadie, porque te voy a dar en tu vida tranquilidad, armonía y ausencia de violencia.
Nos va a dar una paz interior, que es la paz, una sensación de calma y de serenidad que se experimenta en el interior de uno mismo. Esta es la paz de Cristo. Esta es la paz que nos da a nosotros, esta es la paz que viene cuando nos ataca el miedo irracional. El Señor nos ha prometido que si guardamos su palabra, todo lo que Él nos ha dicho, que si estamos en comunión con Él, que si vivimos la vida que Él quiere, todo esto, dice, el miedo irracional yo lo voy a cubrir ¿con qué? Con mi paz, no la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es sensaciones, puede durar 2 días, 3 días, es el momento. No, esta es la paz que Dios, que Cristo nos da, una paz que nos trae tranquilidad física y espiritual. Esta paz nos trae una serie de beneficios, esta es la paz de Cristo, un bienestar emocional, una salud mental, nuestra mente va a estar centrada y va a estar protegida, vamos a estar protegidos espiritualmente, vamos a tener paz emocional. Nos va a hacer además que nuestras relaciones entre uno y otro sean saludables. Nos va a llevar a estar bien los unos con los otros, nos va a llevar a la amistad. Esa es la paz que Cristo nos da. Es un desarrollo, va a crear en nosotros un desarrollo espiritual tremendo. Por eso el Señor Jesús nos dijo solamente, no preocuparos. Él nos dijo solo, no se angustie vuestro corazón ni tengáis miedo. Que lo dijo también. Pero eso es consecuencia a lo anterior. Y lo anterior es que Cristo venció a la muerte y al miedo en la cruz, pero que además nos ha dicho, no tengáis miedo, aunque os ataque, no tengáis miedo, porque yo voy a dar una paz. Esa paz solo la puede dar Cristo. No te puedo decir qué paz te va a dar a ti, eso solamente lo sabes tú y Él. Yo no sé qué es lo que ronda por tu cabeza. No lo sé, no tengo solución a eso. A muchas veces cuando me dicen, es que me encuentro aquí, yo digo, ¿y qué le digo yo a esta mujer? ¿O qué le digo yo a este hombre? Que tiene soledad, ¿qué le digo? Si yo no he experimentado esa soledad, ¿qué le digo yo a esta mujer o a este hombre que tiene miedo a salir a la calle si yo no he experimentado ese miedo? ¿Cómo le voy a decir yo, ten paz en Cristo? ¿Vale? Voy a decir, ten paz en Cristo, tú confía en Cristo, tú confía en Cristo. No, el mismo Jesús dijo, yo te voy a dar cuando tengas miedo, te voy a dar paz, tranquilidad. Porque mi paz no es la paz que da el mundo, no es la paz que yo te pueda dar a ti, ni que tú me puedas dar a mí. Esa es la paz que solamente la da Cristo. Porque sabe dónde te tiene que tocar, porque sabe lo que estás pasando, porque su presencia irá siempre contigo, porque mora en ti y Él te va a dar esa paz, que yo no la voy a entender, incluso tú eres incapaz de entenderlo. ¿Cómo voy a salir de aquí? Me está diciendo que me da paz. Pues ora, confía en el Señor, porque Él te ha prometido que te va a dar esa paz que tú necesitas en este momento. Vamos a terminar con una oración. No sé si me he explicado bien o no. Eso lo voy a dejar que el Señor sea el que hable con ustedes. Vamos a terminar con una oración. Es cantar, es una canción muy cortita. Pero me gustaría, esta canción se me ha venido cuando estaba preparando el mensaje, cuando estaba en este punto. Y orando, pues sonaba esta canción. Y la quiero poner para que la hagáis vuestra oración. Así que, cerrad los ojos, abrid los oídos, y si sois capaces, decirle lo que dice esta canción al Señor. Y el Señor va dando esta paz.
mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Precisamente la paz. Bueno, acabamos la reunión y que el Señor os bendiga en esta semana y espero veros a todos y a todas la semana que viene aquí otra vez. Que el Señor os bendiga.